Hoy vamos a analizar un sueño. Analizaremos en profundidad desde la Cábala y desde la psicología el sueño de Jacob, así que traete una Biblia y abrí Génesis 28. Voy a leer en castellano del versículo 10 al 19, te lo pongo en pantalla. Las palabras que ves iluminadas son las que vamos a trabajar, pero el análisis lo haré directamente desde el hebreo, por eso es importante que prestes atención y te quedes hasta el final. Entonces, Génesis 28, versículo 10 al 19. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Dios estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Adonai, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Como siempre, es necesario ponernos en contexto para comprender mejor toda la historia. Como ya sabemos, el destino de Jacob fue establecido desde su nacimiento. Recordemos que su madre Rebeca tuvo un embarazo gemelar problemático y que Esaú nació primero y Jacob después. Incluso antes del nacimiento, su madre Rebeca pudo sentir a Jacob luchando con su gemelo en el vientre. El hecho de que Jacob sostuviera el talón de Esaú al nacer sugiere un fuerte deseo de ser primero, líder de la tribu, de ser el primogénito. El Rashi comenta sobre esto que Jacob fue concebido primero, aunque salió segundo, al igual que una piedra lanzada primero dentro de un tubo saldrá segunda cuando el tubo se invierta. A pesar de ser el segundo, la tradición afirma que el potencial espiritual le permitió a Jacob asumir los derechos de la primogenitura y también sugiere que Rebeca sabía que su otro hijo, Esaú, que era un cazador, carecía de la sensibilidad, la gentileza, la visión y la capacidad profética necesarias para liderar la tribu, mientras que Jacob poseía todas esas virtudes. El sueño de Jacob muestra el comienzo de una nueva etapa en la vida del patriarca. Acababa de huir con miedo de un enfurecido Esaú o Esaú, estaba solo en las montañas, inseguro de sí mismo y exhausto. Se quedó dormido y soñó con escaleras y ángeles. El sueño contiene poderosas imágenes religiosas, sugerencias y arquetípicos míticos y místicos. Las piedras que Jacob coloca bajo su cabeza simbolizan el ego, el yo limitado de Jacob, un hombre aún inconsciente de la conexión que existe entre el mundo material y el espiritual. Claramente nos hallamos en Yesod, el ámbito de los sueños y del ego. La parte superior de la escalera representa el yo integrado, que unifica lo consciente e inconsciente en Tiferet, el máximo aspirable en el camino de la elevación, para personas Beinonim o intermedios como nosotros.
Desde el momento mismo que Jacob se va a dormir utilizando piedras como almohada, ya hay algo raro que está a punto de suceder en el texto bíblico. Esto no es normal y por lo general va a tener que ver con alguna revelación, sobre todo por la instrucción de la cabeza, relacionado con la cabeza, con la toma de conciencia. Y he aquí que ve ángeles ascendiendo, que representan su anhelo por algo más grande que él, y también ángeles descendiendo, que representan el acercamiento de Dios hacia él, hacia Jacob. Si el texto bíblico citando a Jacob nos trae que lo que vio es la puerta del cielo, a esto hay que prestarle mucha atención. ¿Cómo pasar por esa puerta? ¿Hay alguien o algo del otro lado? ¿Qué pasa si esa puerta se cierra? Y esto es muy importante. Una escalera apoyada en la tierra representa el mundo de Asiá. Ángeles de Dios que subían y descendían por ella simbolizan los mundos de Yetzirá y Briá. Yetzirá, donde los mensajeros o ángeles suben a buscar esas órdenes, y Briá, donde los arcángeles ya les han dado a esos ángeles las consignas. Y después Dios en lo alto de ella, Dios en lo alto, en la punta superior de la escalera, o por lo menos hasta donde se puede ver. Es una metáfora del cuarto y más elevado universo, obviamente de Atzilut, y lo que se puede inferir, o la forma que eventualmente Jacob vio, literalmente es la imagen de Metatrón. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale un toque a la campanita, así te llegan las notificaciones. Dame tu like en cada video y déjame tu aporte en el corazoncito. Unite a mi comunidad colaborando con 5 euros. Disfrutá de más de 100 videos y adquirí los mejores cursos de Cábala en mi página web, en donde también podés donar a voluntad. Ahora vamos a analizar desde el hebreo entonces, y te pongo la imagen para que veas las palabras destacadas de las que vamos a trabajar en profundidad, sobre todo con la Cábala y la gematria. El versículo comienza con la palabra Vayeitze, o sea, salió. Vayeitze de Beersheba para ir a Harán. Vayeitze Yaakov mi Beersheba, Vayelech Harana. Estas palabras, a su vez, nos hacen preguntarnos por qué la Torá usa la expresión salió y no simplemente dice Jacob fue de Beersheba a Harán. Recordemos que los cabalistas analizan todas y cada una de las palabras, las consonantes, las vocales, los espacios en blanco, además del concepto, además de lo que es la narrativa. Con lo cual, que diga salió y no diga fue, significa algo. Y efectivamente esto está relacionado con que la partida de Jacob de Beersheba fue lo que se denomina en Kabbalah un kfitzat haderech, es decir, la contracción del camino o un salto cuántico, lo que significa que en un momento Jacob estaba en un lugar y en el siguiente momento estaba en otro bastante más lejos del lugar original. Y me voy a detener aquí un poquito para explicar este concepto cabalístico tan importante que es la capacidad de moverse de un estado o nivel de conciencia a otro de manera rápida y trascendente. Esto es una transición repentina y profunda de una realidad limitada a una realidad expandida. En el contexto del sueño, el Zohar explica que para alcanzar la conciencia, literalmente la conciencia de Jacob, primero necesitamos identificar el Esav interior, el Esaú que tenemos nosotros adentro nuestro, que son el egoísmo, la ira, el miedo y la culpa. Luego debemos resistir el impulso negativo y el deseo inmediato y salir de nuestra conciencia corporal para dar un salto enorme, un salto efectivamente cuántico. Y esto es lo que explica este versículo. Al hacerlo, en lugar de llegar a Harán, que fue el lugar físico al cual se dirigía Jacob, esta palabra está relacionada con Harón, que significa enojo. Jacob, en vez de llegar a Harán, llegó a cierto lugar, a un Makom. Dice el texto, Vaifga bamakom vayelech sham kiba hashemesh vaikach meavnei hamakom. Es decir,
y encontró el lugar y pasó allí la noche porque el sol se había puesto. Esto está en Génesis 28:11, te lo digo por si te perdiste. ¿Qué quiere decir la Torá con que encontró este lugar? Porque Jacob estaba huyendo, no estaba buscando ningún lugar, y aquí aparece la palabra Vaifga como si literalmente se hubiera topado ese espacio, ese lugar con él. Tradicionalmente este verso se ha interpretado como que Jacob llegó al lugar más sagrado de la tierra, que es el monte del templo. De hecho, después de despertar de su sueño, Jacob llama al lugar Betel o casa de Dios. Sobre la palabra lugar o makom, que figura nada menos que 6 veces en estos versículos, y esto puede decir mucho para lo que es un análisis cabalístico, la interpretación sostiene que Dios es Makom, que significa lugar, es decir, uno de los nombres de Dios es lugar. Y esto denota la omnipresencia de Dios, es decir, el hecho de que Dios está en todas partes y más que eso, Dios literalmente es todo lugar. Dios llena todo el espacio y está en todo y cada lugar. Cuando pensamos en lugar o espacio, pensamos en un área. El área se mide multiplicando el ancho y el largo de ese espacio o cuadrándolo. Es por eso que las medidas del área se dan en unidades cuadradas, como pies cuadrados o metros cuadrados. Y fíjate lo que sucede cuando elevamos al cuadrado el valor numérico de Havayá, Yod, Hei, Vav, Hei, los valores del nombre inefable de Dios. El valor, la sumatoria, la gematria, lo que queda es 186, que obviamente es el número relacionado o la sumatoria de la palabra Makom, o sea que el nombre Makom equivale al cuadrado del nombre de Dios. Muy bien, seguimos entonces con la lectura fascinante del sueño de Jacob, que cada palabra tiene un significado desde la Kabbalah y nosotros recién le estamos haciendo la primera lectura. Encontramos entonces que Jacob está juntando unas piedras para apoyar su cabeza y pasar la noche. Dice aquí, Vaikaf meavnei hamakom, es decir, se llevó de las piedras del lugar, Vayashem miroshato vaishkaf bamakom ahu, y se las puso de base en la cabeza y durmió ahí. Y luego dice, Vayahalom. Vejine Sulam, y soñó, y aquí una escalera, Mutzav Arza, que tenía la base en la tierra, Verroyó Magia Hashamaima, y la cabeza, la parte superior de la escalera, llegaba al cielo. Vejine Malachei Elohim Olim Veyordimbo, y se ven ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Es importante aquí analizar varias palabras, en particular me quiero detener en donde dice que Jacob, cuando despierta de todo este sueño, toma la piedra que había puesto debajo de su cabeza. Sin embargo, cuando empieza el sueño, literalmente dice que tomó piedras. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo puede ser que primero tomó piedras y cuando se despertó había una sola piedra? Recordemos este detalle, esta minuciosidad. Esto está relacionado con el Midrash, que explica que cuando Jacob tomó esas piedras, las piedras comenzaron a pelearse entre sí para ver en cuál o sobre cuál se iba a apoyar la cabeza de Jacob. Entonces Dios dijo, basta de peleas, basta de fragmentación y de rencillas y de rencor. Por lo tanto, hizo que todas las piedras se unieran en una. Pero la fragmentación existía antes del sueño de Jacob y la unidad existe después del sueño de Jacob. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Sigo leyendo el texto que dice, Vehine Adonai nitzav alav, y apareció Dios, Vayomer ani Adonai Elohei Abraham abija, yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre, ve Elohei Yitzhak, y el Dios de tu padre Yitzhak. Haaretz asherata shohev ale aleja etnena ulezaraja, y la tierra sobre la que estás durmiendo o recostado ahora te la voy a entregar a ti y a tus descendientes.
Y aquí obviamente le hace la promesa de que le va a entregar a los descendientes y que en todas las direcciones, Vayehi Zaraja que Afar Haaretz Ufaratz Tayama, Bakedma, Batzafona, Banegba, es decir, le está diciendo que toda la tierra, todo alrededor, va a ser entregado para él en heredad, en herencia a Jacob. Ve Nibrehu Beja Kol Mishpachot Adama, y van a ser bendecidas por esa tierra todas las familias y también su descendencia. También aquí aparece Dios como Padre Protector. Hay literalmente en uno de los versículos dice Vejine Anoji Imach Ushmartija, es decir, yo estoy contigo y te estoy cuidando. Volviendo al sueño, Jacob vio una realidad espiritual que es muy reveladora y aquí vienen los detalles relacionados específicamente con los ángeles. Si bien muchos pensadores desean interpretar que los ángeles son representaciones simbólicas, el sueño de Jacob revela que de hecho son entidades reales y aparentemente tienen un propósito constante y casi fijo al estar aquí en la tierra. Estas son interpretaciones que se hacen desde lo que es la Kabbalah relacionada con Maaseh Merkabah. Es decir, hacemos interpretaciones relacionadas con la profecía, alejadas de lo que es el intelecto y lo académico, sino que más bien están relacionadas con precisamente los sueños, lo simbólico, aquella cosa que nos trae la profundidad de la sabiduría, incluso lo que es la exploración en ámbitos que todavía se desconocen. Desde lo que es la Kabbalah Maasit hay un principio establecido desde hace mucho tiempo por los rabinos y sobre todo los cabalistas prácticos en círculos de la Torá, que el mundo y todo lo que vemos en él está rodeado por una realidad aún mayor, que el mundo es mucho más grande y ese mundo es invisible para nuestros sentidos físicos. Esta realidad mayor interactúa con nuestro mundo y guía los eventos que suceden en él de manera muy similar a un títere en un hilo, es decir, a una marioneta. Encontramos evidencia bíblica de los vigilantes, definidos por los comentaristas como ángeles, y creemos que los ángeles del sueño de Jacob son los vigilantes o los Irín, que promulgan decretos y luego los ejecutan sobre los seres humanos mortales. Si bien nosotros tenemos influencia en ese sistema, parece que estos vigilantes como que llevan la ventaja. El mensaje bíblico es que el poder que influencia a los vigilantes hacia nosotros con benevolencia está relacionado con nuestras midot, nuestro comportamiento justo, la acción moral, que por lo general, y esto obviamente definido desde el contexto judaico y cabalístico, tiene el precedente bíblico. El relato de la escalera de Jacob nos muestra que estas entidades angelicales entran y salen de nuestro mundo. Hay autores, hay cabalistas modernos que tienen una gran erudición y un gran conocimiento, que explican que esas entidades no son autóctonas de aquí, de este pequeño, de nuestro mundo, del mundo del Ben Adam, del ser humano, sino que vienen y van. No se registra de dónde vienen ni a dónde van, pero Jacob ve la parte inferior de la escalera, que está directamente sobre la tierra, y la parte superior como que sube hacia el cielo y no se termina de ver. Sube hacia lo que en hebreo se denomina Shamaim, que se traduce literalmente así, pero no hace referencia a un lugar específico, sino más bien en una dirección. Está en dirección al cielo. Para el rabí Ariel Barzadok, lo que Jacob visualizó fue un dispositivo de transporte. Explica que los vigilantes van y vienen con un propósito y se van cuando su trabajo está hecho y se acaba su tiempo asignado. Nosotros, los Bnei Adam, los seres humanos, en su mayoría somos totalmente inconscientes de sus llegadas y partidas. Quiero contarte que mientras estaba armando esta clase, este video, y estaba
tratando de poner las palabras como para que se entiendan. En el momento en que comencé a explicar por escrito el tema de los vigilantes o de los Irín, sucedió algo que nunca suele suceder, y es que una paloma se estrelló contra mi ventana. Esto pudiera haber sido un hecho fortuito, anecdótico, una coincidencia. Me asomé a ver qué había pasado, la paloma ya no estaba, se fue. No es algo normal, no suele suceder esto por aquí, las palomas tienen otros lugares donde estar. Pero bueno, lo dejé estar y obviamente seguí haciendo mi trabajo. Al rato, cuando vuelvo a revisar el trabajo, digamos, la clase, el video, el guión que ahora podés ver, que ahora podés disfrutar, aparece de vuelta la palabra vigilantes y vuelve a aparecer la paloma. Claro, uno diría, bueno, es una coincidencia, mira justo, qué casualidad, o no. Yo no tengo por qué decidir o elegir que eso no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo, o puedo decidir y elegir que sí. Lo que resulta es sintomático, porque no es la primera vez que sucede que cuando estoy preparando una clase o dando una clase, y sobre todo relacionada con los ángeles, algún evento no común que podría ser considerado como una coincidencia significativa o una sincronicidad, o más de uno lo puede pensar como una casualidad, sucede justo en ese instante. Yo lo dejo abierto, no digo ni que sí ni que no, simplemente les relato lo que sucedió mientras estaba haciendo esto. Seguimos entonces ahora con la explicación y con el video literalmente. En su mayor parte, nosotros negamos la existencia de esa realidad y permanecemos ignorantes y ciegos, sin darnos cuenta de que lo que realmente trabaja para dar forma a nuestras vidas y al mundo detrás de las escenas es realmente invisible. Jacob tuvo un vistazo de lo invisible. Sin embargo, incluso ese vistazo tuvo que esperar a que él se durmiera. Su mente consciente no podía recibir e integrar tal experiencia. Él, como la mayoría de nosotros, solo podía recibir tal revelación en el estado de sueño del inconsciente, donde la mente y la racionalidad no están descartando y negando cualquier cosa que no les parezca lógica. Si quieres profundizar más en la práctica de la cábala hebrea, siempre tienes la membresía mensual de meditaciones guiadas que vienen con explicación y soporte gráfico. Te guío en cada meditación para explorar tu mente y crecer en el ámbito espiritual. Te espero en mi página web, kabalainfluencer.com. Seguimos leyendo entonces el texto bíblico. Dice: Vaikatz Yaakov Mishnato, se despertó Jacob de su sueño, Vayomer, y dijo: Ajen yesh Adonai bamakom hazeh veanoji lo yadati. Hay Dios en este lugar y yo no lo sabía. Y esta es una parte muy importante, y dentro de lo que es el hebreo y el texto bíblico hay tres palabras dentro de este mismo versículo que son para analizar. Yesh, que es lo contrario de ein, significa hay. Y esto tiene que ver con que la explicación que trae normalmente el Sefer Yetzirah, en donde dice eino yeshno, es decir, su ausencia es su presencia. O sea, durante la vigilia, mientras Jacob estaba despierto, de ninguna manera podía ver a Dios ahí. O sea, Dios no estaba. Esto es el ein, eino. Dios no estaba allí, pero cuando se durmió sí lo pudo ver. Entonces, después del sueño, Jacob pudo inferir de que efectivamente yesh, de que efectivamente hay Dios allí, y él no lo sabía. Es decir, hubo aquí un descubrimiento, hubo aquí una revelación. Y dice, vairá, o sea, le dio miedo, le dio terror. Claro, porque esto era como una aparición, no era algo normal. Vayomer, manorá hamakom hazeh, qué terrible o maravilloso es este lugar. Eize kim bait Elohim, esto es la casa de Dios. Veze sha'ar hashamayim, y esta es la puerta del cielo.
Esto es fundamental cuando en el texto bíblico nos están señalando un lugar que es la puerta del cielo, ya sea un lugar físico, ya sea la palabra lugar que en hebreo es makom, o ya sea lo que Jacob mismo estuviera señalando. Es fundamental para el cabalista, para el meditador, tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir cuando dice Veze Sha'ar Hashamayim? ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Cómo se abre esa puerta? ¿Y si se cierra? ¿Y si no quiero que se cierre? ¿Y si la cierro sin querer? Bueno, detrás de esto hay un análisis profundísimo desde lo que es los cabalistas, desde lo que es el Maaseh Merkabah, para atravesar esas puertas. De hecho, el tema de las puertas es fundamental dentro de incluso la Kabbalah, la Maaseh Bereishit, en donde atravesar las puertas del cielo significa atravesar distintas etapas, no solo del ser, sino distintas áreas de la propia mente. Esto requiere un análisis específico solo de esas palabras. Enseguida continuamos con el texto, pero quiero explicar algo importante y está relacionado con el nombre Jacob, que tiene una connotación negativa en la Biblia, ya que deriva de la palabra akev, que significa talón. Y claro, se describe normalmente a Jacob agarrando el talón de su hermano Esav al nacer, lo cual simboliza su naturaleza astuta y oportunista. Los rasgos negativos de Jacob son evidentes a lo largo de su vida temprana, hasta su sueño, hasta su lucha con el ángel, que será tema de otro video, ya que engaña a su padre Isaac para recibir los derechos de primogenitura y además las bendiciones destinadas a Esav. Se le conoce como un tramposo, como un manipulador que se involucra en intrigas para obtener ventajas para sí mismo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la connotación negativa del nombre Jacob no define su carácter ni su destino, sino que precisamente Jacob experimenta una transformación, parte de la cual tiene que ver con este sueño y más adelante con el cambio de su propio nombre. Por eso, un poco después, no solo el cambio de nombre, sino la posibilidad de alcanzar un nivel espiritual más elevado, queda efectivamente escrito literalmente en el texto del Génesis. Los dos versículos que nos faltan analizar dicen: Vaishkem Yaakov baboker vaikach et haeben, y se despertó Jacob a la mañana y tomó la piedra, tomó la roca, no las, como vimos antes, Asher Sham Miroshatov, que se puso sobre su cabeza, que puso debajo de su cabeza, Vayasem ota matzeiva vaitzok shemen al rosha, y la erigió como si fuera un monumento y le puso aceite. Esto es como que hubiera ungido aceite. Esta era una práctica muy antigua que se solía hacer como para demostrar que ese lugar está bendito, como para demostrar que en ese lugar pasó algo importante, como si fuera un hito, como si fuera un mojón. Vaikra et Shem Hamakom, y denominó o llamó el lugar ese Betel, o sea, le puso el nombre Casa de Dios, de Ulam Luz, que antes se denominaba Luz, Lamed Vav Zain, Shem Ha'ir le Rishonah, el nombre que tenía antes dicha ciudad. La escalera que Jacob vio en su sueño nos recuerda que hay una conexión entre el mundo físico y espiritual permanente. Debemos estar abiertos a la posibilidad de trascender nuestras limitaciones y buscar una conexión más profunda y permanente con lo sagrado. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Espero que esta clase te haya gustado. Estas son clases que yo hago con amor, con dedicación. Esto lleva un tiempo importante de estudio y de trabajo. Si te gustó, te pido que me recomiendes, que recomiendes mi canal, que me dejes un like. También que me dejes tus comentarios aquí abajo acerca de lo que son para ti los sueños, qué te representa el sueño de Jacob, si es que te sucede algo en particular con este tema que es tan profundo y que requiere de una elaboración importante. Suscríbete a mi canal y nos vemos en el camino.
y te dejo 2 clases más para que veas.